Bueno, listo, ahí estamos grabando entonces. Acuérdense que tenemos una modalidad de cursada mixta. Quiere decir, ustedes se pueden conectar, que es siempre lo más recomendable, a las clases por Meet, pueden consultar lo que quieran, pero además se les manda a todos los inscriptos la grabación. O sea que los días sábado tenemos las cursadas, los sábados de octubre, 7, 14, 21, 28, y al martes siguiente yo ya les mando la grabación. O sea que si alguno para el día martes no le llegó la grabación de esta clase, me pueden escribir por WhatsApp y se las vuelvo a enviar. ¿Cómo se las envío? Siempre por Google Drive. Es un archivo de Google Drive compartido que les va a llegar un aviso al mail. Ustedes la pueden ver desde ahí y es un link que les queda fijo, no caduca. O sea, la grabación la tienen y les queda para siempre. O sea, la van a poder ver las veces que quieran y sobre todo pensó para aquel que no se puede conectar el día de hoy por temas laborales o lo que sea, la puede ver después tranquilo en casa. Bien, además les compartí la bibliografía, que la bibliografía siempre es optativa para aquel que quiera profundizar más. Lo que les compartí en esta oportunidad es la Teogonía de Hesíodo, que es una especie de poesía mitológica que recopila un poco cómo es la cosmogonía de los dioses griegos. Cosmogonía, cómo nació el cosmos, cómo nacieron los dioses, cómo llegaron a ocupar el lugar que conocemos que ocupan actualmente. Bien. Bueno, con respecto a la plataforma, entonces, el primer botón que tienen abajo, que tiene forma de micrófono, es el audio. Yo lo que les voy a pedir, no por una cuestión de querer censurar a nadie, sino todo lo contrario, siéntanse libres de participar cuando quieran, pero que durante la exposición que vayamos dando lo mantengan siempre apagado, porque si queda un micrófono prendido, hace interferencia y se escucha mal. Entonces se dificulta mucho la explicación y la videollamada. Igualmente, si yo veo que queda algún micrófono prendido, lo puedo silenciar. No se dan problemas, si queda alguno prendido, yo lo silencio. Ustedes lo pueden volver a activar. Así que cuando quieran hacer alguna pregunta, algún comentario, lo activan, preguntan tranquilos. Una vez que continuamos con la exposición, lo vuelven a apagar. ¿Sí? Manténganlo siempre apagado. El de al lado es la cámara. La cámara es indistinto. Si yo lo desactivo, me van a seguir escuchando, porque el micrófono está abierto, pero no me van a ver. Lo aprieto otra vez y la cámara se activa y me pueden ver. Y después, bueno, yo les voy a estar proyectando unas imágenes. Vamos a hacer una pruebita a ver si les aparecen bien y si van corriendo bien, que me interesa que no se traben y eso, más que nada. Ahí está. Si yo paso, vamos a probar. Ahí les está reproduciendo a todos la imagen, ¿no? Ahí si yo paso, tendría que estar en este caso pasando las diapositivas. Si a alguno no le pasa, me avisa. Si alguno está viendo la clase desde el celu, les aviso por las dudas que a veces cuando uno tiene el celu en vertical o en horizontal mucho tiempo, por ahí la proyección de la imagen se puede trabar. Simplemente es poner en vertical y horizontal de vuelta y se actualiza. A veces en el celu suele trabarse un poquito. Por eso aviso para que sepan nomás. Ahí estamos. Bueno, ¿hasta acá alguna duda que tengan antes de arrancar? ¿No? ¿Vamos todo bien? Perfecto. Bueno, ahí arrancamos entonces. Voy a poner acá. Y voy a poner también, por las dudas, vamos a poner un backup a grabar, sea cosa que a nadie si una grabación no anda, tenemos la otra. Así que denme un segundito.
video viene. Ahí está. Bueno, ahora sí entonces, chequeo por última vez si pasa la diapositiva. Sí, ahí está pasando. Bueno, arrancamos entonces. Recuerden, primero que nada, las clases las tenemos todos los días sábado y el martes ya se comparte entonces la grabación. Bienvenidos a todos, mi nombre es Lucas Ezequiel Sarli, soy profesor y licenciado en letras, egresado de la Universidad de Buenos Aires y soy el creador de la comunidad virtual Etimologías y más, desde la cual vamos dando todas estas charlas, seminarios y ahora estamos agregando cursos también. Eh, este es nuestro anteúltimo curso del año, después ya les voy a contar que en noviembre va a haber otro, así que a aquel que le interese, después le puedo pasar información. Pero centrándonos en este, nos vamos a dedicar íntegra y exclusivamente a mitología griega. El curso se llama Mitología griega, dos puntos, el origen de los dioses y los héroes. Y en la primera clase vamos a trabajar en particular una obra que se llama La Teogonía del autor Hesíodo, autor clásico también. Bueno, partiendo de algunas nociones básicas. ¿Qué es un mito? Para empezar a entender su significado, nos va a ayudar mucho conocer un poquito su etimología. La etimología es decir, conocer el étimos de esa palabra. Étimos es un término griego que significa la verdad. Es decir, conocer su origen, su verdad esencial, de dónde proviene esa palabra. Y la palabra mito proviene de un término griego que se llama mythos o muthos. Esa Y que ven, ese mitos con TH Y, la Y se pronunciaría como entre una I y una U. Por eso sería muthos, algo así, la correcta pronunciación de la palabra en griego. Y esta palabra mitos, españolizada, significaba palabra, narración, relato o discurso. Por lo tanto, un mito es una historia. Hay que aclarar que yo dije que significaba palabra. Perdón, me quedó alguien, no sé si sin agregar o lo agregué. No, creo que estamos todos. Ah, está, ahora sí. Se unió Rodrigo, listo. Entonces, la palabra mitos significa palabra también. Además de relato, narración, una historia, significa una palabra. Pero los griegos hay que diferenciar dos términos, porque tenían dos palabras diferentes para el término palabra, precisamente. La palabra se podía enunciar como mitos o se podía enunciar como logos. Logos es la palabra desde la descripción de algún acontecimiento que siga reglas lógicas, propias de la lógica. A partir de ciertas premisas, por proceso de deducción o de inducción, se llega a una conclusión. O sea, de las premisas se desprende la información de la cual yo voy a enunciar como conclusión. Esa es la palabra lógica, ese es el logos. Sin embargo, el mitos, o de donde viene la palabra mito, venía de otro origen. Era la palabra con la cual ellos contaban historias. Era la forma que tenían de llegar a la verdad, no a través de la lógica, sino a través de la historia, del arte también. Los artistas utilizaban el mitos, los historiadores, los poetas, los rapsodas, utilizaban el mitos para llegar a la verdad. Por lo tanto, es importante entender que la palabra mito para los griegos no era como hoy le podemos atribuir un cierto significado negativo. Cuando decimos eso es un mito, como eso es algo falso, la palabra desmitificar, como sacar algo que fuera falso, poner paños claros en cuestiones que no lo son, bueno, se le atribuyó actualmente cierta connotación negativa al término mito. Pero está muy bueno aclarar que la palabra mito para los antiguos griegos era verdad, era una forma de llegar a la verdad, no por reglas lógicas, sino a través de historias. Eran historias que ellos contaban para intentar explicar cómo concebían, cómo percibían y cómo entendían el mundo que los rodeaba, sobre todo en una época que se carecía de cualquier tipo de conocimiento científico.
Entonces, ¿cómo explicaban que del cielo cayera un rayo? Y tenía que haber alguien, algún ente, algún ser desde arriba de las nubes que mandara esos rayos a la tierra, que estuviera enojado con los hombres y se estuviera vengando de ellos. ¿Cómo concebimos, sin ningún tipo de explicación científica, que del cielo caiga agua y se inunde un pueblo y muera gente? Bueno, se le atribuía a ciertos seres que vivían en otros lugares, generalmente arriba de nosotros, superiores, mucho más grandes, con muchos más poderes, que se podían enojar por determinada manera y mandaban a diezmar a la población con cualquier tipo de peste, cualquier tipo de inundación, un volcán, por ejemplo, un terremoto, un tsunami, lo que fuera. Entonces, estas historias intentaban un poco explicar el mundo que nos rodea. Y estas historias siempre es bueno aclarar que son de épocas primitivas, son las historias más antiguas que conocemos. El origen de la literatura viene con los mitos. Los mitos son las primeras fuentes literarias que tenemos y como estamos hablando de relatos de miles, no de cientos, sino de miles de años de antigüedad, no había, por supuesto, el desarrollo de la escritura. Estamos hablando en épocas donde la población no sabía leer y escribir, donde el lujo de leer y escribir en la antigua Grecia estaba relegado para una minoría de muy pocos escribas. La mayoría se contaban y se enteraban de estas historias contándolas de boca en boca, transmitiéndolas de boca en boca unos a otros. Entonces, la primera característica para entender a los mitos es entender que el mito tiene transmisión oral. Es decir, no había una fuente escrita que dijera cómo era el mito. Si yo, por ejemplo, les digo, el mito es así, lo tengo acá escrito, lo leo yo y después se lo paso, por ejemplo, a Emanuel, que lo veo ahí conectado. Le paso la hojita y Emanuel lo lee, va a leer exactamente lo mismo que leí yo. Por ahí hace alguna pausa diferente, por ahí lo lee con otra entonación, con su voz, que va a ser diferente a la mía, pero en contenido vamos a leer lo mismo. Acá no pasaba eso. Como los mitos se contaban de boca en boca, si yo le cuento una historia a Emanuel y Emanuel después le gustó esa historia y se la cuenta a un amigo, no se la va a contar igual con las mismas palabras que se la conté yo. Porque nuestros cerebros no funcionan así, no van a recordar palabra por palabra literal. Se van a acordar de la idea general y van a contar su versión del mito. Por ahí omite un pequeño detalle, por ahí pone algún agregado, pero en esencia lo trascendental y lo fundamental del argumento del mito va a estar. Entonces los mitos, al irse contando de boca en boca, se iban cambiando, iban apareciendo diferentes variantes. Por lo tanto, ¿cuál es la variante original? Al no haber una fuente escrita que nos dijera el mito es así, todo lo otro son variaciones, no sabemos. Por lo tanto, tampoco sabemos quiénes son los autores de los mitos. Uno dice, pero el mito de Troya se le atribuye a Homero. Sí, pero Homero lo que contó es una versión del mito de Troya. El mito de Troya ya existía en la época de Homero. De hecho, si alguno lee la famosa Ilíada de Homero, van a ver que el caballo de Troya no aparece. Después vamos a ver por qué, porque él no cuenta toda la guerra de Troya, cuenta un fragmento. Leemos también la versión de Edipo Rey de Sófocles y nos damos cuenta que la famosa Esfinge tampoco aparece, porque cuenta un fragmento, que es cuando Edipo ya entra en Tebas, Edipo ya está casado con su madre, Yocasta. Son versiones de mitos que ya existían en esa época. Por lo tanto, se dice popularmente que los mitos no tienen autor, son la creación de un pueblo. Cada pueblo los ayorna, los amolda a sus costumbres y muchos mitos que los toma un pueblo vienen de otro. Entonces, ese pueblo adopta el mito de otro pueblo y lo adapta a sus costumbres y cultura. Le puede cambiar el nombre de los dioses, puede cambiar algunas características de los dioses, pero más o menos van a ver que el argumento se suele mantener. Como por ejemplo lo que pasó, el caso más conocido es la mitología griega y después la mitología romana. Los romanos se sentían una cultura epígono de la griega, es decir, se sentían que estaban a la sombra de los griegos. Creían que la cultura griega, que la lengua griega, que la literatura y la historia griega era superior a la de ellos. Cuando digo romanos me refiero a la época del imperio, de la república y sobre todo en el imperio. Entonces, tomaron mucho de la tradición helena, de la tradición griega, y la adaptaron a sus costumbres.
pero no tiene sentido, como a veces uno se burla de la cultura romana, que se robó todos los mitos. La mitología romana no es igual que la mitología. Porque es verdad, muchas de las historias que conocemos por el nombre de Zeus, en Roma tenemos las mismas por el nombre de Júpiter. Pero la concepción que los romanos tenían de Júpiter era muy diferente que la de los griegos tenían de Zeus. Cada pueblo adaptaba esas historias y le ponía sus condimentos. Interpretaba a los dioses de manera diferentes y les asignaba diferentes características. Por ejemplo, un muy lindo ejemplo, después se los voy a contar, es el de la diosa Hera. Hera, la esposa de Zeus, para los griegos muchas veces era una diosa mala, vengativa, porque quería vengarse de los hijos extramatrimoniales que Zeus iba teniendo con otras mujeres. Entonces siempre solía ser la antagonista de muchos mitos. Sin embargo, para los romanos, como también tenía poderes oraculares, la diosa Hera, podía ver el futuro, y para los romanos, que la tomaron como la diosa Juno, era una diosa anunciadora que les podía anunciar si, por ejemplo, los venían a invadir para protegerse, o si era propicio ir a invadir un lugar, si les iba a traer la victoria o si les iba a traer una derrota. Por eso era una diosa muy querida. Entonces, es verdad, los mitos eran tomados, pero cada pueblo interpreta a los dioses de maneras totalmente diferentes, inclusive contrapuestas. Por eso, mitología romana, si bien retoma mucho de la mitología griega, poco tiene que ver con la concepción de los dioses y las historias griegas. Bueno, como, como les venía diciendo, esta transmisión oral se da una especie de teléfono descompuesto, ¿no? ¿Se acuerdan de ese juego? Acá en la Argentina le llamamos teléfono descompuesto, que uno empieza un mensaje, se lo pasas a otro, el segundo se lo pasa a un tercero, el tercero se lo pasa a un cuarto, siempre en secreto, sin decir de qué trata, y el último, al décimo que le llega el mensaje, le preguntamos, bueno, ¿cuál era el mensaje original? Y llega un mensaje totalmente deformado, totalmente diferente a lo que dijo el primero. Bueno, esto pasaba con los mitos también. Como carecíamos de una forma escrita, que si la leemos todos leemos lo mismo, aparecían múltiples variantes con algunos cambios en las estructuras. Así, por ejemplo, dentro de la mitología griega tenemos una multiplicidad de variantes enorme. Vamos a ver mitos donde Atenea, por ejemplo, Afrodita era una tía de Zeus, una tía abuela de Zeus, otros donde era hermana de Zeus. Van a aparecer diferentes versiones. Inclusive hay lugares, creo que en Tesalia, que es al norte de Grecia, donde aparecen tumbas de Zeus, inclusive, donde creían que inclusive los dioses podían morir. Uno habla de mitología griega como si fuera toda la misma cosa, pero hasta dentro de Grecia había un montón de concepciones ideológicas diferentes. Bien, los mitos podían contar orígenes de cosas, entre otras posibilidades. Acá es lo que vemos, estas palabras raras que dicen cosmogónico, teogónico, antropogónico. ¿Qué quiere decir? Bueno, fácil. La raíz gon es una derivación de la raíz gen. Por lo tanto, gen cuenta el origen, el nacimiento, como el Génesis, ¿no? De la Biblia. Por lo tanto, un mito cosmogónico va a contar el gen, es decir, el origen del cosmos. Cómo nació todo. Son los primeros mitos de cómo se creó el mundo. Los mitos teogónicos van a contar el origen del Theos o del Theos, de ahí viene el nombre Zeus, Zeus, ¿no? Theos significa Dios. Los mitos teogónicos cuentan el origen de los dioses. Por eso a alguien que no cree en Dios se le llama ateo, ¿no? O el estudio de Dios, teología. Teo es una partícula griega que significaba Dios. Y la palabra antropogónicos, el origen del antropos, del hombre. Entonces tenemos mitos que cuentan el origen del cosmos, de los dioses y de los seres humanos. Y por último, vamos a ver muy específicamente en el caso de Grecia, que es lo que nos atañe acá en este curso, que los mitos a veces tenían una finalidad didáctica, es decir, buscaban dejarnos alguna enseñanza, buscaban transmitirnos una lección moralizante, algún tipo de moraleja para educarnos en valores y educar en valores al pueblo. Bien, desde una perspectiva psicológica también, los mitos pueden reflejar cómo pensaban, cómo percibían el mundo los antiguos griegos, reflejar sus miedos también, nuestros propios deseos. Tiene toda una interpretación psicológica
a través de diferentes autores que han elaborado teorías como Young con el inconsciente colectivo, Levi-Strauss con los mitemas. Hay todas interpretaciones también que se pueden hacer con base psicológica, con los mitos que no tienen tanto que ver en este caso con nuestro curso en particular. Pero los mitos es importante recalcar, sí, que nos ayudaban a darnos como un antiguo griego de hace miles de años pensaba, sentía e interpretaba el mundo miles de años atrás. O sea, es una herramienta fundamental para entender la historia de la mitología. Está íntimamente ligada con la historia. Si bien el mito hoy lo leemos como una literatura de ficción, tengan en cuenta que los mitos tenían carácter sagrado, representaban cosas sagradas para los griegos. Así, yo siempre les digo a mis alumnos, para un griego creer en Zeus era tan real como para un católico creer en Jesús. Hay suficiente evidencia empírica, encontramos restos de templos, restos de estatuas, restos de ofrendas que se realizaban, restos de sacrificios que se le realizaban a esos dioses. Hay suficiente evidencia empírica para asegurar con bastante grado de certeza que los griegos creían en estos dioses, no solo lo contaban como historias de ficción. Beatriz, actívate el audio y pregúntame nomás. Perdón, no sé. Ahí está. Perdón, silencio cuando se escucha. Hay interferencia. ¿Querés anotarla la pregunta en el chat? En el cuadrito, mira, en el cuadrito que tenés como una viñeta de diálogo, como de los cómics, de las historietas, ahí podés anotarla. Si querés anotarla ahí y la leemos, la pregunta. ¿Sí? Muy bien. Entonces, los mitos nos ayudan a entender cómo los antiguos pueblos pensaban y entendían el mundo. ¿Sí? Hubo diferentes clases de mitos con el paso del tiempo. Los primeros son los mitos de creación. Contaban cómo se crearon las cosas, por qué había, por ejemplo, un volcán en un pueblo, por qué había un lago, cómo nació el mundo, cómo nacieron las aves, cómo nacieron los animales. Son mitos creacionistas. Era tratar de explicar de una manera no científica el mundo que nos rodea, lo que veían y no entendían cómo llegó a nosotros. Por supuesto, también había mitos de fertilidad. La fertilidad tiene que ver no solamente con la procreación humana, sino con la procreación del alimento. La posibilidad de cosechar, conseguir tu propio alimento con el desarrollo de la agricultura, que es lo que posibilitó precisamente la sedentarización de la sociedad humana, de la raza humana. Entonces, había muchos mitos que explicaban por qué a veces plantás y el suelo está congelado, no crece nada, y a veces plantás y el alimento crece de golpe. Básicamente están explicando el porqué de las estaciones. Por supuesto que nosotros en esa época no se sabía que la Tierra estaba torcida, porque en algún momento le pegó un asteroide, y por eso cuando gira alrededor del Sol, durante media rotación, durante media traslación, le da más al Sol a la parte de arriba al estar torcida. Entonces, en el hemisferio norte es verano, en el hemisferio sur va a ser invierno. Durante la otra mitad de la vuelta al Sol, le va a pegar más la parte de abajo. Entonces, abajo tenemos verano, como acá en Argentina, y en el norte empieza a ser invierno y hace frío. Esa diferencia no la conocían. Tampoco conocían que la Tierra era un planeta que giraba alrededor del Sol, ni mucho menos que era redonda. Entonces, la forma de explicar esos cambios, de que a veces vos plantás y el suelo está congelado, y a veces vos plantas y la planta crece y conseguís el alimento fácil, era necesaria para entender en qué épocas. Por eso muchas de estas sociedades trataron de ir elaborando sus propios calendarios, para entender cuándo podías plantar, conseguir el alimento, plantar y conseguir un excedente para cubrirte en los momentos en que hiciera frío, en la tierra estuviera congelada y la tierra fuera infértil. Era la diferencia entre conseguir alimento o morir de hambre, ¿no? Por eso los mitos y las diosas de la fertilidad eran muy importantes y muy adoradas en todas las culturas, no solamente en la griega, pero en la griega también. Y vamos a ver quiénes eran esas diosas.
Y en la antigua Grecia también, al igual que en otras mitologías, surgieron los héroes míticos. Los héroes que no hay que confundir con los superhéroes que vemos en las películas de Marvel, de DC y demás, sino que los héroes eran los hijos de los dioses con mezcla con humanos. Un héroe es un semidios. Un héroe es un hijo de un papá dios, una mamá humana. O al revés, una mamá diosa y un papá humano. Los héroes eran semidioses, tenían alguna facultad sobrenatural que los separaba y los diferenciaba del resto de los humanos. Por ejemplo, Heracles, el famoso Hércules, en la mitología griega lo llamaban Heracles, era súper fuerte, tenía la fuerza de muchos hombres. Inclusive podía ser más grande, era medio como un coloso, según algunas representaciones. Pero por otro lado, era diferente a los dioses porque los héroes son mortales. Los dioses no, los dioses son inmortales. El héroe entonces podía morir. Esa naturaleza híbrida de mixtura lo acercaba más a los seres humanos. Es decir, para los hombres, para los mortales, un héroe estaba más cerca que un dios. Entonces los héroes se erigían como modelos de comportamiento en la cultura griega. Nosotros, a nosotros, a los antiguos griegos, nos contaban, imagínense que yo fuera griego, nos contaban estas historias para que tratemos de aprender y de ser como eran los héroes. No, no había que tratar de ser como eran los dioses. El ser humano nunca podía aspirar a ser como un dios. Eso era un pecado muy grande para los griegos y era siempre castigado. Cuando los dioses veían que un ser humano trataba de parecerse a ellos o se jactaba de que era tan bueno como un dios, siempre en los mitos lo castigaban. Y lo castigaban fuerte, con los castigos más severos de la mitología. Ese pecado se llamaba el pecado de la desmesura, se entiéndase la soberbia, de creerse superior. Le llamaban el pecado de la ibris. El pecado de la ibris era el peor pecado que podía haber para los griegos. De hecho, en el oráculo de Delfos, que hoy en día encontramos restos y demás, había una inscripción que decía en griego antiguo, conócete a ti mismo. Pero no era una interpretación psicológica, sino conoce tu lugar en el mundo. Vos sos un hombre, no intentes ser algo que no sos, no intentes ser como los dioses. Por lo tanto, los dioses en la mitología no eran modelos de comportamiento. Muchas veces no eran buenos los dioses. Los dioses eran vengativos, ¿no? Se enojaban y mandaban a destruir un pueblo. Los dioses no eran modelos de comportamiento. Los que sí eran modelos de comportamiento eran los héroes. Los héroes eran buenos, eran solidarios, ayudaban a su pueblo, eran buenos ciudadanos. O muchas veces no lo eran al principio, pecaban de soberbia y a lo largo del mito iban cambiando. ¿Para qué? Para que cuando los griegos escucharan esas historias, se sintieran identificados con los héroes y si ellos eran soberbios, también pudieran cambiar como el héroe había cambiado. Así como Ulises deja el pecado de la soberbia y se vuelve mucho más humilde. Cuando llega a Ítaca, vuelve disfrazado de mendigo. De hecho, bueno, la gente también, la que fuera soberbia, podía aspirar a cambiar como Ulises cambió. Entonces, los héroes son modelos de comportamiento para los seres humanos. Por eso muchas historias mitológicas eran enseñadas precisamente con una finalidad didáctica, educar en valores. El héroe empieza a surgir cerca del 2500 a.C., los primeros mitos con héroes. Esto es al comienzo ya avanzada en realidad la edad de bronce. La edad de bronce es a partir del 3000, 3300 en Sumeria. Bueno, ya avanzada la edad de bronce, que se cambia la piedra primero por el cobre, después se funde el cobre con el estaño y se crea el bronce, empieza a aparecer un desarrollo tecnológico más evolucionado. Acá empiezan los primeros mitos con héroes. Los mitos originarios eran primero solamente con dioses. Y en la Edad de Hierro, ya en el 1250 más o menos antes de Cristo, cuando se va desarrollando la agricultura mucho más establecida, con sociedades mucho más sedentarias, mucho menor registro de nomadismo, empieza a enfocarse el culto patriarcal, los mitos patriarcales, donde los reyes de los dioses son dioses masculinos. ¿Por qué? Porque antiguamente los primeros mitos, cuando empiezan las primeras sociedades a hablar de mitología, allá por la Mesopotamia, por Sumeria y demás, los primeros dioses
siempre van a ser mujeres. Siempre había un culto a la diosa madre, a la gran diosa madre. Generalmente la vida proviene de una madre. Entonces, obviamente nosotros nacemos de nuestras madres, ¿no? Del vientre de nuestras madres. Entonces era lógico para los griegos y para un montón de civilizaciones que la diosa originaria fuera una mujer. Empezaba el culto a la diosa madre. Ese culto después va a ir cambiando y siempre va a haber un dios masculino que va a sacar a la madre y va a pasar a ocupar el poder y el plano principal de importancia. El culto a la diosa madre viene desde el cuarto milenio antes de Cristo. Así, por ejemplo, en las mitologías más antiguas, las primeras diosas eran mujeres. En la mitología griega, cuando empieza, la primera diosa es Gea, la diosa de la tierra, o Gaia, su versión, su variante. En la mitología romana es su equivalente Terra, de ahí viene el nombre de nuestro planeta, ¿no? Planeta Tierra. En la mitología babilónica era el agua dulce, la diosa Tiamat. En la mitología quechua tenemos a la famosa Pachamama. A la mitología Mignon, que es del nordeste de India, a la diosa Seti. Todos cultos a las diosas madres. Originalmente los primeros mitos trataban sobre el culto a la diosa madre. Y después va a aparecer un dios masculino que la va a correr de ese lugar y va a quedar en posición de dios principal. Para meternos en la historia griega, en la historia de la mitología griega, es importante conocer dos nombres. En esta primera clase nos vamos a encargar de uno, que es este señor que vemos acá, que no sabemos si es este señor en realidad. Esta estatua, algunos romanos pensaron que era Séneca, que es un filósofo romano. Después, con los estudios, se comprobó que podía ser de algún poeta antiguo griego, y se le atribuye normalmente a Hesíodo. ¿Quién era Hesíodo? Era un poeta del fines del siglo VIII antes de Cristo, más o menos del año 700 antes de Cristo. Estamos hablando de un poeta de hace 2700 años. Un poquito después que Homero. El siguiente es Homero, pero Homero lo vamos a trabajar recién en la tercera y la cuarta clase. Hesíodo fue poeta, rápsoda, y por tanto en estas poesías, porque antiguamente la literatura se recitaba en forma de poesía y se escribía en forma de poesía, la prosa es algo que aparece mucho después. Este poeta y este rápsoda empezó a contar historias que recopilaban un poco la mitología propia de Grecia. Se le atribuyeron un montón de obras, pero actualmente se cree que por lo menos tres podían ser de él. Una es la Teogonía, de la que nos vamos a ocupar en esta clase, otra es los Trabajos y los Días, y la tercera es el Escudo de Heracles, de la cual se cree que solamente los primeros 58 versos son de él. Después es una obra apócrifa. En realidad, con certeza tampoco podemos saber si este Hesíodo existió. ¿Por qué? Porque los mitos eran, en ese momento, no es que Hesíodo lo escribió, eran de tradición oral. Los mitos se contaban de boca en boca y con el paso del tiempo se empezó a tratar de educar a los jóvenes de la aristocracia griega. La aristocracia, recordemos, aquellos jóvenes que la palabra aristos quería decir los mejores. Los mejores no porque fueran mejores personas, sino porque era una cuestión meramente económica. La gente que tenía plata, los que tenían mayor poder, podían acceder desde chicos a un tipo de educación en Grecia, que eran las famosas hayas griegas. Eran señoras que venían a tu casa y te contaban historias que te dejaban alguna especie de enseñanza. Estas hayas griegas eran las que le contaban los mitos a los jóvenes aristocráticos. Los mitos muchas veces estaban pensados para enseñarle valores y transmitirle valores para educar a estos jóvenes de la aristocracia. En épocas del siglo IV antes de Cristo, empieza a haber una necesidad de recopilar y pasar estos mitos por escrito. Entonces, cuando se pasan estos mitos por escrito, se le atribuye esta teogonía, esta obra, a un tal Hesíodo. Pero en realidad no está comprobado empíricamente de que Hesíodo haya existido, sino que ya desde esa época se le atribuye. Pero probablemente sea un personaje ficticio o atribuido a una persona que no existió. Pero hasta ahora lo que se sabe es que esta obra se le atribuye a este poeta Hesíodo, que la que vamos a ver se llama la Teogonía, el origen de los dioses, quiere decir. Es un mito súper, súper importante esta obra. ¿Por qué? Porque va a recopilar un montón de información en una sola historia, en una sola obra. Gracias a Hesíodo conocemos
el origen de la mitología griega, cómo nace el cosmos, cómo nacen los primeros dioses, cómo nacen los hombres. Va a recopilar un montón de información y nos la va a presentar en una obra bastante breve y accesible. ¿Cómo surge el mundo? Según Hesíodo en esta obra que se llama La Teogonía, a partir del caos. El caos hay que entenderlo no como el vacío, no es que del vacío empezaron a aparecer cosas. El caos es lo contrario al cosmos. El cosmos es el orden, el caos es la falta de orden. Entonces, en el caos no es que no hay material, no es un vacío. Hay material, pero toda la materia está desordenada y por algún efecto que desconocemos, alguna cosa del destino, la materia se empieza a ordenar y empiezan a surgir las primeras deidades. Así va a ir empezando la cosa. Del caos va a surgir la diosa madre, que es Gea, la diosa de la tierra. Bien, perdón, chequeo el chat por si me habían hecho una pregunta. ¿No? Bueno, cualquier cosita me preguntan por ahí. Entonces, Gea es la primera diosa madre para los griegos. ¿Se acuerdan del culto a la diosa madre? Bueno, en Grecia también existió. La principal diosa era Gea. De Gea, que es nuestra tierra, sobre donde nosotros apoyamos los pies, va a ser esta primera diosa que va a permitir que prolifere la vida. Surge también el Tártaro, que es el inframundo. Infra quiere decir por debajo, es un mundo que subyace debajo de Gea y que va a ser el famoso mundo de los muertos, ¿no? Hay un Hesíodo, por ejemplo, en la Teogonía, trata de darnos pistas para ubicarnos qué tan lejos está el inframundo del nuestro. Es un mundo que está por debajo de la Tierra, podemos acceder a él cuando morimos a través de un dios psicopompo que se le llama Hermes, que después lo vamos a ver en la segunda clase, que ayuda a bajar a las almas que morían al inframundo. Y Hesíodo nos dice, si vos agarrás y tirás un yunque de hierro muy pesado desde la punta del monte Olimpo, va a ser tan alto que ese yunque vos lo dejás caer, no lo tirás, lo dejás caer y va a tardar 8 días, 8 o 9 días, no recuerdo, 8 días en caer a la tierra. Si vos agarras un yunque y lo tirás por una cueva que conecte, que sea tan profunda, que conecte con el inframundo, ese yunque va a tardar otros 8 o 9 días en llegar al inframundo. ¿Qué nos quería decir? Nos quería ir ayudando con esta cuestión de ordenar el espacio. Olimpo, tierra, inframundo. Están a la misma distancia. La tierra está a la misma distancia para arriba con el Olimpo que para abajo con el inframundo. Hay muchos casos de héroes que, sin haber muerto, descendieron al inframundo. ¿Y cómo se podía descender? A través de cuevas que fueran en lo profundo o a través por debajo de algunos lagos. Había cuevas que te permitían conectar con este inframundo y pasar al mundo de los muertos. Iba a surgir Eros, pero Eros no como Cupido, como este dios del amor que uno se imagina como un angelito con alas, que tira la flecha que nos hace enamorar. No, Eros es un Eros primigenio que es el amor, el deseo. Hace que los dioses sientan deseo, sientan amor y quieran reproducirse, quieran tener hijos. Gracias a Eros, los dioses empiezan a tener descendencia. Gracias a esta sustancia que sería el amor, la atracción, piénsenlo así, los dioses empiezan a tener hijos. ¿Sí? Entonces no es este que nos imaginamos como Cupido. Cupido es otro Eros que viene después, que va a ser hijo de Afrodita. Entonces, así los dioses empiezan a reproducir, en la mitología los dioses podían tener hijos ellos solitos, sin tener pareja, era una posibilidad. Del caos van a ser Erebo, la oscuridad primordial, van a ser Nix, que va a ser la oscuridad, la noche, de la unión del Erebo y de Nix van a ser el éter, que es ese espacio que llenaba el vacío, Emera, que va a ser el día, si la palabra Emera en griego significa día, por eso efímero es lo que dura alrededor de un día. Algo efímero es algo que pasa sin dejar marca, dura un día, dura poquito. Y Gea, nuestra madre tierra, va a tener como hijo al cielo. El cielo que va a ser igual de largo que ella y la va a cubrir. El cielo va a estar cubierto por la tierra y ese cielo va a ser el dios Urano. Acá empezamos a ver el primer mito patriarcal. Urano
se va a apoderar de Gea, no la va a dejar ir, el cielo va a estar pegado a la tierra. Es algo que vamos a ver en muchas mitologías. En el curso que dimos antes de mitología comparada vimos que en el caso de la mitología griega, la mitología romana, la mitología sumeria, la mitología babilónica, la mitología egipcia, hay todos casos donde el cielo comienza pegado a la tierra y hay algo que lo separa, que va a ser el aire, en muchos casos, ¿no? Entonces el cielo está pegado a la tierra. Urano va a tener hijos con Gea, con la tierra, que van a ser los famosos, me adelanto un poquito, los famosos titanes. Los titanes y las titánides. Titanes hombres son 5 y titánides mujeres 7. Acá aparecen los nombres. Los titanes, que son los hijos del cielo y de la tierra, de Urano y Gea, se llaman Océano, Zeos, Crío, Hiperión y Cronos. Y las titánides, que son las mujeres, son Jápeto, Tea, Rea, Temis, Nemósine, está mal escrito, es MN, me confundí el orden. Nemósine, la titánide de la memoria, Febe y Tetis. Además de tener a los titanes y a las titánides, van a tener estos monstruos. Los cíclopes, que eran 3, se llamaban Brontes, Astéropes y Arges. Después les voy a contar qué significan estos nombres. No los cuento ahora para no hacer un spoiler de lo que viene después. Y tenían otros monstruos, que eran 3 también, que se llamaban Hecatónquiros. Hecatónquiros. Hecatón significa 100, como hecatombe. Hecatombe quería decir 100 bueyes. El sacrificio de 100 bueyes era una hecatombe, algo grande, ¿no? Un lío importante. Hecatón significa 100. Quirós, del griego keiros, significa mano. Eran los 100 manos. Por extensión, los 100 brazos, ¿no? Eran monstruos que tenían 50 cabezas y 100 brazos cada uno. Coto, Briareo y Giges se llamaban. Esas son las primeras criaturas, titanes, titánides, cíclopes y hecatónquiros, que nacen de la madre tierra y del papá el cielo. El problema es que el cielo está pegado a la tierra, no le da espacio, y los hijos no tienen por dónde moverse. Entonces Gea, cansada de esa situación, busca venganza. Dice, vamos a sacarnos a Urano encima. A ver, ¿quién de mis hijos me quiere ayudar? Todos miran para otro lado, hasta que el más chiquito, que es Cronos, uno de los titanes, el titán varón más chico, levanta la mano y se ofrece. ¿Qué va a hacer entonces el mito de Urano y Cronos? Cronos, escondido, va a tener una hoz. La hoz es como la guadaña, vieron, de la muerte, pero más hundida, con más forma de C. La va a tener escondida y cuando Gea va a llamar a Cronos, le va a amputar el miembro a su padre. Acá como se ve en esta representación pictórica. Así, Cronos va a vencer a su padre y su padre herido se va a ir al cielo. Por eso hoy en día el cielo y la tierra ya no están más juntos. Fue Cronos el que los separó. Ese miembro, Cronos lo tira al mar. Y del mar nace una espuma que van a ser precisamente esta diosa que vemos acá, que es Afrodita. La diosa Afrodita es un apodo. Van a ver que si leen la teoría de Hesíodo le pone varios apodos a esta diosa. Le dice Afrodita, Citeria, porque nació en Cítara, Ciprogenia, la nacida en Chipre, ¿sí? Precisamente porque Afrodita, los griegos probablemente la hayan tomado de la mitología propia de Chipre. Es una diosa que los griegos no la inventaron, sino que la adaptaron de otra cultura también. Y Afrodita viene de afros, que en griego significa espuma, sería la espumosa, la que nació, la nacida de la espuma, sería el significado. Del sexo de Urano nace esta diosa, por eso es la diosa del deseo, la diosa del amor, la diosa de la atracción, la más bella de las diosas. La que vemos acá es una representación de su equivalente romano, que es Venus. Venus es el equivalente romano de Afrodita, la diosa del amor y del deseo. De hecho, esta es una obra que se llama La Nascita di Venere, el nacimiento de Venus, que se encuentra en la Galería de Uffizi en Florencia, y es una obra del autor renacentista Sandro Botticelli. Una de las obras más lindas de ese museo para aquel que vaya de vacaciones o de viaje para Florencia, un paso obligado que tienen que ir a ver. Acá se ve como
Venus o Afrodita nace de una especie de concha de mar, de un caracol gigante, nace de la espuma que se genera en el mar y llega a las costas de Chipre, donde una ninfa la cubre, mientras tanto el viento céfiro sopla para hacerla llevar al norte, ¿no? Afrodita entonces simboliza el amor sexual, por eso nace de los genitales de Urano. Obviamente es un símbolo de la fecundidad. Era la fertilidad tanto en la tierra como en los hombres. Con el deseo los hombres pueden tener hijos, ¿no? Se la casó con el dios Hefesto, después en la segunda clase vamos a hablar de Hefesto. Sin embargo, tuvo diferentes amantes, tuvo diferentes parejas y tuvo diferentes hijos, Afrodita. Con Ares, que era su principal pareja extramatrimonial, tuvo a Eros, a Armonía, a Deimos, a Fobos. Con Hermes, el hijo de Hermes y Afrodita, Hermafrodita tuvo. Con el mortal Anquises tuvo a Eneas, con Dionisio tuvo al dios Príapo. Y de las gotas de sangre que cayeron del miembro amputado de Urano, cayeron también en la Tierra y nacieron estos seres que vemos acá, que se llamaban las erinias. Las erinias, que en la mitología romana le llamaban furias, eran tres seres alados, con aspecto medio demoníaco inclusive, que asustaba, que eran las encargadas de castigar los crímenes que se produjeran en el seno familiar. Por ejemplo, si un hijo mataba a un padre, o un hijo mataba a una madre, o un padre mataba a una madre, el castigo que les imponían los dioses era mandarle a las eriñas y las eriñas lo volvían loco. Le empezaban a velar al oído, le susurraban cosas y lo terminaban atormentando durante largo tiempo. Tenían tres nombres: Alceto, Tisífone y Mégara. La envidiosa, la que siembra el crimen y la que nunca se detiene, significan los nombres. Urano entonces, herido, se aleja hacia el cielo, pero antes le va a decir a su hijo Cronos: está bien, vos me derrocaste, pero ¿sabes qué? A vos te va a pasar lo mismo. Un hijo varón tuyo te va a derrocar y va a quedar él como rey, y vos vas a quedar desterrado para siempre. Al igual que me pasó a mí, la historia se va a repetir con vos. Entonces, ¿qué solución se le va a ocurrir a Cronos? Y uno se imaginaría no tener hijos, sería lo lógico. No, no se van a privar de esos placeres los dioses. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a tener hijos, pero como vemos en esta pintura un tanto cruda, se los va a comer, se los va a manducar uno por uno. Esta es una pintura de Peter Paul Rubens, autor holandés, que se llama Saturno. Saturno es la versión romana de este titán Cronos. Fíjense que esta obra es del barroco holandés. Esta obra, que ya es del romanticismo, vemos a pintura española de Francisco de Goya, de 1823, se llama Saturno, que es Cronos, devorando a su hijo. Entonces va a tener 6 hijos y uno por uno se los va a ir comiendo. Los hijos de Cronos, con la titánide Rea, van a ser los famosos dioses olímpicos. Son 6 los primeros, que son los que vamos a ver hoy en esta clase. Hestia, Demeter, Hera, Hades, Poseidón y Zeus. A medida que los tenga, se los va a ir comiendo. Rea le pide clemencia, le pide que por favor les salve la vida, pero no, él se los come a veces sin mastigar, los come enteros, pero no los dejan hacer. Una vez que nacen, se los va comiendo. Rea le reclama cada vez más: por favor, no, se come a Hestia, a Demeter, a Hera, a Hades, a Poseidón, y cuando llega el momento de que nazca el sexto hijo, Hera, la madre tierra, la va a ayudar a Rea. Le va a decir: toma, le va a introducir en el vientre una piedra para que ella dé a luz esa piedra y engañar a Cronos. Va a tener primero a Zeus, que va a ser su hijo menor, lo va a esconder en la isla de Creta para que Cronos no se lo coma, y va a dar falsamente a luz una piedra. Esa piedra la va a envolver y se la va a dar a Cronos. Y Cronos, sin abrirla ni nada, se la come y piensa que se comió el hijo. De esa manera, a Zeus lo logran salvar. Zeus va a nacer escondido en la isla de Creta y se va a criar ahí. Va a ser alimentado, como vemos acá en esta imagen, por esta cabra, la cabra amaltea. En algunas versiones es la cabra amaltea y la que lo amamanta, y en otras es la ninfa amaltea. Son diferentes creencias.
Además, vamos a ver unas deidades menores, que son estos señores que vemos acá con los escudos, que se llaman curetes, unas divinidades de rango menor, que lo que hacían era cada vez que Zeus lloraba, para que su padre, Cronos, no se enterara que estaba vivo, bailaban y golpeaban chocando sus escudos, haciendo ruido, para que Cronos no los descubra. Entonces así Zeus, oculto, pudo crecer hasta hacerse mayor y poder enfrentar a su padre. En agradecimiento, acá vemos a Maltea representada como ninfa o como cabra, en agradecimiento a esta cabrita le va a hacer varias cosas. Cuando la cabra se muere, con uno de sus cuernos lo va a romper y va a formar la famosa cornucopia, es decir, el cuerno de la abundancia, ese cuerno que siempre iba a estar lleno de alimento. Con su piel, la piel de esa cabra, se va a hacer un manto que es como un escudo que lo protege y va a ser la égida. La égida es un escudo que lo vuelve invulnerable a Zeus. Y con el cuerpo de esa cabra lo va a ascender al cielo y lo va a ascender en una de las estrellas que nosotros vemos en nuestro firmamento, se llama Amaltea en honor a esta cabra. Así Zeus fue creciendo en la isla de Creta, escondido, hasta que se hizo mayor para enfrentar a su padre. En algunas versiones es Gea, su abuela, en otros es Rea, su madre, le da unas hierbas para que Zeus le lleve a Cronos. Entonces Zeus se le aparece de grande a Cronos, le da esas hierbas, Cronos las come sin sospechar quién es este muchacho que le ofrece este regalo, se come las hierbas que le hacen vomitar y le hacen vomitar a sus hijos. Como los dioses eran inmortales, estos dioses sobrevivieron en el estómago de Cronos. Por lo tanto, Zeus se vuelve a juntar con sus hermanos y ahora están listos para la gran batalla. Dioses olímpicos contra los titanes. Empieza lo que se llama las titanomaquias, la lucha de los titanes. Maquias en griego significan lucha. Por eso naumaquia se le llama a las batallas navales, tauromaquia la lucha del torero con el toro, titanomaquia es la lucha contra los titanes. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Quieren hacer alguna pregunta? ¿Algo que no se vaya entendiendo? Yo aprovecho el bache y me tomo un vasito con agua. Bueno, empiezan entonces las titanomaquias. Va a ser la batalla, como dijimos, principalmente de bando de los dioses olímpicos, después vamos a ver por qué se les llama olímpicos, y los titanes por el otro lado. La realidad es que no fue tan así. Hubo titanes que sí apoyaron el bando de Zeus, y estuvo un poquito más mezclada la cosa, pero en general era titanes por un lado, dioses olímpicos por el otro. Primero, Zeus se había dado cuenta que Cronos, cuando fue rey, encarceló a sus hermanos en el Tártaro, en el inframundo. ¿Se acuerdan que Cronos era titanes? Pero aparte de los titanes, era uno de los titanes, había otros hermanos que eran los hecatónquiros y los cíclopes. Bueno, los hecatónquiros y los cíclopes, como eran monstruos horripilantes, los cíclopes tenían un ojozón en la frente, los hecatónquiros eran esos monstruos que tenían 50 cabezas y 100 manos cada uno, que eran monstruos horripilantes. Bueno, Cronos los había encerrado en el Tártaro, en el inframundo. Y Zeus dice, los voy a liberar. Los va y los libera y se los trae como aliados. Entonces, tanto los cíclopes como los hecatónquiros van a pelear del lado de los dioses olímpicos, van a pelear contra los titanes, contra sus hermanos los titanes. Y ahora sí, les voy a contar el nombre de estos cíclopes. Yo les dije que se llamaban Brontes, Astéropes y Arges. Brontes quiere decir el que domina el trueno. Astéropes, el que da el rayo. Y Arges, el que brilla. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hicieron estos cíclopes? En agradecimiento, en gratitud a los dioses olímpicos, decidieron crearles un regalo a cada uno de los dioses hombres principales. A Zeus le van a construir y le van a dar el rayo. Por eso Zeus es el dios del rayo. Se los trajo los mismos cíclopes, se los regalaron. A Poseidón le van a dar el tridente, con el cual va a gobernar los mares. Y a Hades le van a construir y le van a dar el casco de la invisibilidad. Hades en griego significa a y dein, lo que no puede verse, lo que es invisible. Precisamente el inframundo no lo vemos nosotros, es lo que es invisible, ¿no? Bueno, con este casco Hades se volvió invisible y se transformó en un soldado muy útil para la guerra contra los titanes. Esta guerra
fue como de trinchera a trinchera, de monte a monte. Los titanes se ubicaron en el monte Otris, un monte real de Grecia que tiene más o menos 1800 metros, y los dioses olímpicos se ubicaron en el monte Olimpo. Por eso le llamamos dioses olímpicos, porque van a vivir en el Olimpo. El Olimpo es un monte real, la montaña más alta de Grecia, y mide alrededor de 3000 metros. Casi 3000 metros. Fue una pelea montaña contra montaña. Se arrojaban piedras unos al otro, y era una batalla que no parecía, pasaba el tiempo y parecía no haber un claro ganador. Pasaron los años, 1, 2, 3, pasaron 10 años y todavía la batalla no estaba definida. La cosa se empieza a vislumbrar un poco más quién empieza a aparecer como, qué bando empieza a aparecer como ganador cuando Zeus logra algunas cosas. Primero, les trae la ambrosía, ese néctar divino que comían los dioses, que los volvían inmortales y les daba poderes, y eso hace que los dioses olímpicos peleen con más valor. Y por otro lado, tuvieron un papel fundamental los hecatónquiros. Recordemos cómo eran. Monstruos, 3 monstruos, de 50 cabezas cada uno y 100 brazos cada uno. 100 manos quiere decir hecatónquiros, ¿no? Entonces, con 100 brazos agarraban, si eran 3, había 300 brazos para arrojar piedras. Los 300 brazos empezaron a arrojar piedras contra el monte Otris y así finalmente el bando de los titanes fue derrotado. Así los dioses olímpicos van a ganar su estadía en el Olimpo, van a quedar como reyes del Olimpo, van a gobernar desde ahí. Acuérdense, para los griegos los dioses no estaban en el cielo, residían y gobernaban en la cima del monte Olimpo. Y los hecatónquiros van a encarcelar a los titanes en el Tártaro. Hoy en día Cronos reside preso en el Tártaro, ¿no? Entonces, una vez ganada la guerra, quedaba simplemente... Perdón, se me abrió una pantallita. Ahí está, ahí se cerró. Entonces, una vez que ganaron la batalla, se empezaron a disputar los reinos. Algunos dicen que jugaron un juego de azar a ver quién se quedaba con qué parte, y a Zeus le tocó reinar desde el Olimpo. Por eso es el rey del Olimpo. A Poseidón le tocó gobernar los mares y a Hades le tocó gobernar el inframundo. Así, estos 6 dioses constituyen la primera generación de dioses del Olimpo, que son los hijos de Cronos y de Rea. Vamos a ir conociéndolos. La primogénita es la diosa Hestia, la primera hija, la mayor, la diosa del hogar. Es una diosa cual culto era muy importante para Zeus, pero lamentablemente no fue un culto muy difundido en toda Grecia. Sí fue muy difundido en Roma. A Hestia se le asoció a la diosa romana Vesta y aparecieron el culto a la diosa Vesta con las vírgenes vestales. Era un culto a la diosa virgen, era la diosa del hogar. Fíjense que aparece en esta imagen como teniendo una pequeña llama de fuego, ¿no? Era el fuego que simbolizaba el calor del hogar. Para que en el hogar no reinara la violencia, reinara la paz, reinara la armonía, fuera un hogar amoroso, y fuera no una casa, sino un hogar, tenía que mantenerse prendida la llama de la diosa Hestia. Cuenta la historia que cuenta Homero en su versión de la Ilíada, que era deseada la diosa Hestia, tanto por Apolo como por Poseidón. Sin embargo, ella decidió mantenerse virgen y no casarse, y por eso Zeus mandó a que se le rinda culto en toda la Grecia helénica, ¿no? Y que se le respetara. Tenemos a Deméter, la diosa madre, la diosa de la fertilidad y de la agricultura. Deméter va a ser la diosa que va a permitir, yo les conté al principio que había mitos de la fertilidad, mitos donde hay una diosa que permite que el campo crezca, que las plantas crezcan y sobre todo que los frutos crezcan. Es la diosa que nos permite el alimento, que nos permite subsistir como sociedad sin tener que andar migrando de un lugar al otro. Antes, ¿por qué eran nómades? Pues si te comías todo lo que había en un lugar,
no conocían la agricultura, no sabían que plantando volvía a crecer una planta y se regeneraba el alimento. Vaciaban un lugar, se iban para otro. A partir de darse cuenta que se puede regenerar el alimento en el suelo por medio de la agricultura, las sociedades se empiezan a establecer. Entonces las diosas de la agricultura, que en general eran diosas mujeres, solían ser muy veneradas. Es el caso de Demeter, madre de la fertilidad y de la agricultura. Demeter va a ser además de hermana, va a ser una de las parejas de Zeus y va a tener a una hija que se llama Perséfone. Perséfone va a ser raptada por Hades, el dios del inframundo, para transformarla en la reina del inframundo. Hades la raptó, se la llevó para casarse, no sé si tengo alguna imagen, no. Después en las preguntitas tengo. La rapta sin permiso, se la lleva al inframundo para casarse con ella. ¿Por qué se asocia a Hades, dios del inframundo, con Perséfone, hija de la diosa de la agricultura y la fertilidad? Bueno, precisamente porque los dioses tónicos, los dioses del inframundo, se les atribuían muchas veces propiedades agricultoras. Se les atribuían propiedades fértiles. Precisamente ¿por qué? Porque ¿de dónde nace la planta? Desde abajo de la tierra. ¿Dónde estaba el inframundo? Abajo de la tierra. Se creía que lo fértil nacía desde el inframundo, nacía desde abajo de la tierra, nacían las plantas, nacía el alimento y demás. Por eso se relaciona a Hades con esta diosa Perséfone, hija de Demeter y de Zeus. Entonces, en este mito que se llama el rapto de Perséfone, su madre, sin saber qué le pasó a su hija, Demeter empieza a buscar a su hija Perséfone por todos lados. Se desespera tanto que cuando se da cuenta que no la encuentra más, se pone tan triste que deja de crecer todo campo, toda fruta, todo árbol, toda hierba, toda planta en el cielo, en el suelo. Toda la tierra se vuelve infértil, se vuelve totalmente estéril. Entonces los hombres se empiezan a morir de hambre, no consiguen alimento. Los animales empiezan a morir también, empieza a escasear el alimento. Los dioses se dan cuenta de esta situación y deciden intervenir. Acuérdense, después les voy a contar, pero Zeus era un dios ordenador, trata de establecer el orden siempre. Va a tratar de negociar y manda a un emisario que va a ser su hijo Hermes, lo va a mandar al inframundo a negociar con Hades para que devuelva a Perséfone. Hades lo que le dice es, de ninguna manera, ella se queda conmigo. Yo ya me casé con ella es mi esposa, ella es la reina del inframundo. Tiene que estar en su reino, no puede irse. Entonces, le pide tanto, le insiste tanto Hermes que los hombres estaban muriendo de hambre, que se iba a terminar la raza humana, y Hades termina accediendo a un miti-miti, mitad y mitad. Bueno, 6 meses, mitad del año, Perséfone se va a quedar conmigo, va a quedar como reina en el inframundo. Y los otros 6 meses le voy a permitir que ella vuelva a la tierra y que esté con su madre. Entonces, ¿qué va a pasar? Durante 6 meses, Demeter se va a reencontrar y va a estar con su hija Perséfone, va a estar tan contenta que va a permitir que el pasto crezca. Los otros 6 meses va a estar tan enojada y tan triste que va a permitir que el pasto no crezca, va a ser todo estéril y va a estar toda la tierra congelada. Beatriz, ¿querés preguntar algo? ¿No? Anotala si querés, anotala en el chat. ¿Cómo era tu nombre? Agustín. Agustín. Bueno, primero que nada le quiero dar un gran aplauso a Agustín, que con 9 años está haciendo el curso de mitología, así que un orgullo. Ojo, yo tengo una nena bebé, tengo una beba de 1 año. Ojalá a los 9 se anoten un curso de mitología, así que te felicito. Cualquier cosa, como se escucha medio mal, es así, me vas anotando por el chat y yo después las voy leyendo. Bueno. Así que bien. Y mismo, si no se va entendiendo algo, cualquiera también se activa en el chat, me preguntan, o anotan, o se activan el audio y me preguntan oralmente. No hay ningún problema. Entonces, este mito nos cuenta, era cómo los griegos intentaban explicar el origen de las estaciones. Los griegos, por supuesto, como les expliqué, no sabían que había verano, invierno, primavera y otoño. Sabían que en una época hacía calor y en otra época hacía frío, que siempre se repetía. Había épocas donde podías plantar y las plantitas crecían,
yo lo comparo acá con el pasto de mi casa. En verano hay que cortarlo todos los meses porque crece un montón. En invierno lo podés dejar varios meses y no pasa nada. Bueno, esta diferencia entre lo fértil y lo estéril era lo que intentaban explicar con este mito. Este mito intenta contar el origen de las estaciones, desde una perspectiva no científica, sino precisamente con el amor, la alegría de Demeter y la tristeza y la bronca de Demeter por perder a su hija. Cuando la pierde, la tierra es estéril. Cuando los 6 meses que la recupera, la tierra vuelve a ser fértil. Demeter, se ha dicho de paso, nota de color, en la mitología romana le llaman Ceres. Y ahí, como es la diosa de la agricultura, Ceres, la diosa romana de la agricultura, los elementos que nos dan las plantillas le llamamos cereales. El cereal viene de la diosa Ceres. Y como la cerveza está hecha con cereal, la cerveza también toma su nombre de la diosa Ceres, que es el equivalente romano de esta diosa de la agricultura, la diosa Demeter, una de los 6 dioses olímpicos. Profe, No llego a escuchar bien. Se escucha con distorsión. ¿Querés preguntarme por el chat? Acordate, es el loguito acá, lo anotás ahí te puedo leer. Porque hace distorsión y no se llega a escuchar bien. ¿Sí? Muy bien. Entonces, la siguiente diosa es Hera, quien va a terminar siendo la última consorte, la última esposa de Zeus. Zeus no tuvo solamente a Hera, tuvo varias esposas. Hera va a terminar siendo la esposa final de él y va a ser la reina del Olimpo al casarse con el rey. Era una diosa que tenía poderes oraculares y tenía también la facultad de poseer de alguna manera a los hombres para hacerlos actuar, hacerlos hacer cosas que ella quisiera. Les podía hablar al oído, enloquecerlos y convencerlos a hacer cosas que ellos no quisieran. Por ejemplo, a Heracles lo va a obligar a matar a su familia, porque le tenía bronca. Heracles jamás hubiera matado a Mégara y a sus hijos. Sin embargo, ella lo terminó poseyendo y por eso Heracles tiene que limpiar su alma realizando los famosos 12 trabajos del mito, ¿no? Hera es una diosa que se negó bastante a ser la esposa de Zeus. Zeus parece que le insistía mucho y ella no quería, hasta que llegó un momento donde él hizo una especie de estratagema. Se disfrazó de cuco, el cuco es un ave, un pajarito, y fue volando hacia el pecho de ella. Ella lo acunó en su pecho, le dio ternura a este pajarito, y en el momento que estuvo en el pecho de ella, se transformó en Zeus, y ahí la terminó, adoptó su forma humana y la poseyó. ¿Sí? Tuvo relaciones con eso. Entonces, a partir de ese momento, Hera va a quedar totalmente ligada y enamorada de Zeus. Ella dice los mitos que ella después de las relaciones con Zeus, se bañaba en una fuente cánato para recuperar su virginidad. Tuvieron muchos problemas porque Zeus era muy común que bajara a la tierra y tuviera relaciones con diferentes mujeres, inclusive no solamente diosas, sino humanas, mujeres humanas. Por lo tanto, Hera siempre va a estar celosa de los hijos extramatrimoniales y va a buscar eliminarlos. Va a ser muchas veces la antagonista de muchos mitos. Por ejemplo, si leemos la historia de Heracles, que es Hércules, ¿no? Heracles es la versión griega, Hércules es la versión romana. Vamos a ver que Hércules no es como la película de Disney, que es hijo de Hera, no, era hijo de una mortal que se llama Alcmena y de Zeus, que bajó a la tierra disfrazado de su marido para estar con ella. Entonces, por lo tanto, Hera va a ser la enemiga, va a buscar todo el tiempo matarlo. Para que Heracles se alimente bien, disfrazado, escondido, tapado, lo hacen pasarse por un hijo de Hera y se lo dan para que ella se lo ponga en el pecho. Mientras ella estaba dormida, le dé el pecho, él tome la leche materna de Hera y gane poderes. Sin embargo, en un momento Hera se despierta, se da cuenta que le estaba dando el pecho a Hércules bebé y lo tira, sobresale a Hércules, por supuesto, como es un semidios, no le pasa nada, no se lastima, pero sale la leche despegada del pecho de ella y queda manchada en todo el cielo, y es lo que nosotros le llamamos el camino de la Vía Láctea. Por eso le llamamos Vía Láctea, porque para los griegos era la leche de Hera, esa estela que parece una banda lechosa que atraviesa el cielo, que es
Lo que vemos en realidad es uno de los bordes de nuestra galaxia. Obviamente que en nuestro cielo, con contaminación lumínica, vemos 15, 20 estrellas como mucho, les diría. Bueno, piensen hace 2000, 3000 años atrás que no había contaminación lumínica, la cantidad de estrellas que veían. Uno miraba el cielo, un cielo sin contaminación lumínica, se ve lleno de estrellas y una estela lechosa blanca que atraviesa todo el cielo. Para los griegos, esa estela era la leche que se escapó de darle el pecho a Heracles, ¿sí? A Hércules. Con Zeus va a tener a Ares, el dios de la guerra. Va a tener a Hebe, con quien finalmente se va a terminar casando Heracles cuando suba al cielo. Heracles cuando muere consigue la apoteosis y termina ascendiendo a los cielos. Se casa con Hebe, se reconcilia con Hera y gobierna en el Olimpo al lado de su padre Zeus. Y va a tener también a Ilitia, que es la diosa de los partos. Según algunas versiones, como Zeus tuvo solo a Atenea, bueno, ella sola va a tener a Hefesto. Se lo va a arrancar del muslo de ella, y como ve que era un dios deforme, un dios feo el Hefesto, lo arroja del monte Olimpo. Por eso Hefesto, lo vamos a ver la clase que viene, va a vivir debajo de la tierra, va a ser exiliado. Y pese a que Zeus lo va a buscar, él va a quedar muy ofendido con su madre y no va a querer volver al Olimpo. Hefesto es el dios de la fragua, el dios que permite conseguir, el dios de la herrería, ¿no? Que permite armar armas, desarrollar armamento, escudos y demás. Bueno, también se le atribuye la creación de los monstruos, como el león de Nemea, que tiene que vencer Heracles en uno de sus trabajos. El león de Nemea es el león que Heracles vence y después, como las flechas que le tiran eran invulnerables, tiene que ir a ahorcarlo, tiene que ir a combatir con él con los puños. Cuando lo vence, le arranca la piel a ese león y es la piel que Heracles viste. Heracles se viste con piel de león. Ese león lo vuelve invulnerable, es como un traje que le da, que lo vuelve indestructible prácticamente. ¿Qué pasa, mamita? Vení. Perdón, voy a mostrar porque tengo a la chiquita acá que me está buscando. Acá está mi bebé. Tiene un añito y vino a escuchar un poco de mitología también. Entonces, les contaba, esta criatura, el león de Nemea, no se ve acá. Acá, por ahí no está la imagen, por ahí no tenés la cámara prendida, ¿no? Acá. Entonces, este león de Nemea va a ser la piel que va a vestir, el mismo Heracles, ¿sí? Y que lo va a volver inmune. Bueno, este león también lo creó Hera. Por otro lado, también va a estar la famosa Hidra, la Hidra que se acuerdan que tenía 3 cabezas y cuando Heracles le corta una cabeza, solo surge otra. Cada vez que le cortaban una cabeza, surgían 2 o 3 más, según la versión del mito. Bueno, la Hidra, que es la Hidra de Lerna, también la creó la diosa Hera. También va a crear al Adón, que el Adón era una especie de dragón, como una especie de pitón, de serpiente, que rodeaba el árbol de las Hespérides, ese árbol que daba manzanas doradas. ¿Sí? Son todos, va a tener un montón de elementos que van a ser enemigos del dios, del semidios Heracles. ¿Sí? Bueno, si bien era muchas veces, era una diosa vengativa y una diosa mala, era una diosa mala, para los romanos fue una diosa muy buena, precisamente por este poder que tenía de predecir el futuro. Era una diosa que Apolo le había pasado sus dotes oraculares. Por tanto, una diosa que podía prever si pasaba en el futuro algo malo. Y para los romanos esto era vital, porque para los romanos con un constante imperio en ascenso, era necesario saber cuándo te convenía atacar un pueblo, si esa batalla te iba a traer la victoria, o si te iba a traer la derrota y no convenía atacar ahí. O también te podía predecir que si venían a atacarte a vos, entonces vos te podías defender. Por lo tanto, era que para la visión griega era una diosa vengativa y muchas veces mala, para la versión romana que le llamaban Juno, era una diosa muy buena, era una diosa muy venerada, que valía la pena conocer. De hecho, al lado del templo de Juno era donde se acuñaba el dinero. A Juno le llamaban en latín, Juno es Hera, ¿no? La versión romana le llamaban Juno moneta. Moneta quiere decir, es un derivado
del verbo monio, que es advertir, avisar. Es Juno, la anunciadora, la que te anunciaba si venía una catástrofe. Como al lado del templo de Juno Moneta se construía el dinero, a esas piezas de dinero de plata les empezaron a decir moneta. De ahí viene la palabra moneda. ¿Sí? De Juno viene el mes de junio, y de moneta, su apodo, la avisadora, vienen nuestras monedas que usamos como piezas de metal de dinero, ¿no? Bien, por eso siempre está bueno decir que la mitología griega y la romana no son la misma cosa. Por más de que adopten las mismas historias, las transforman y la adaptan a su cultura. Ese proceso se le llama sincretismo. Como tomo un elemento de otra cultura y lo adopto y lo adapto a mi cultura propia. Un momento, hay una historia muy interesante, muy graciosa, de que Hera en un momento se cansó de las infidelidades de Zeus y decidió abandonarlo. Se fue del monte Olimpo y por más de que Zeus se arrepintió y le rogó, ella en ningún momento quiso volver. Entonces Zeus le preguntó al sabio Citerón qué podía hacer para tratar de recuperar a su esposa. Y decidieron establecer una estratagema, una trampa. Hicieron correr la falsa noticia de que Zeus había conseguido una nueva consorte y que se iba a casar. ¿Todo para qué? Para montaron un casamiento falso con un muñeco hecho de piedra, vestido de novia, y simularon una boda. ¿Para qué? Para ver si Hera se ponía celosa. Hera, por supuesto, cuando se enteró, no pudo soportar, por más de que había decidido abandonarlo, no pudo soportar la idea de que Zeus se volviera a casar, interrumpió la boda y quiso destruir a la novia. Y cuando le corrió el velo y se dio cuenta que era un muñeco, hecho de rocas, se empezó a reír y se dio cuenta que no podía vivir sin Zeus y terminó volviendo a su lado. Por eso Zeus se termina reconciliando y continúa siendo la pareja de Hera. Hades, el dios de los muertos. Hades, habíamos dicho que significa lo que no se ve, lo que no se puede ver, lo invisible, ¿no? Los griegos creían que se hacía invisible con el casco, le tocó gobernar al Tártaro, donde se juzgaba a todos los hombres que iban después de la muerte. Había tres en el inframundo, en el Hades, en este Tártaro, había tres jueces, Minos, Radamante y Éaco, que juzgaban a los muertos, y si la persona había sido en vida, había sido una mala persona, en ese Tártaro se le atribuían ciertos castigos. Si no, tenía derecho a acceder a una parte del inframundo que le llamaban los campos elíseos, donde iban los mejores luchadores, los mejores guerreros y quienes habían sido buenos en vida. Había varios ríos en este Hades, en este inframundo, que era el río Aqueronte, el río de la Pena, el río Estigia, el río del Odio y el Cósito, el río de los Lamentos, y había una barca que atravesaba los ríos y llevaba a las almas. Todos los muertos, cuando morían, eran llevados por Hermes. Hermes es un dios mensajero que conecta los tres mundos, por eso es muy rápido, tiene esas alitas que lo hacen el más rápido de los dioses, conecta el monte Olimpo con la tierra, con el inframundo. Es el dios Psicopompo, se le llama. Psicopompo es el encargado de conducir las almas de los muertos al inframundo. Entonces el alma del muerto bajaba al inframundo y por eso los griegos le ponían a veces 1 o 2 monedas de oro en los ojos a los muertos. Era el pago, el óbolo se le llamaba, el pago para darle al barquero, para que el barquero Caronte atraviese ese alma, la lleve en su barca y la lleve atravesando estos ríos hacia donde se va a encontrar con estos tres jueces, Minos, el rey Minos, el mismo que de donde viene el nombre del Minotauro, hijo de Zeus es Minos. Radamante y Éaco son los tres jueces que, ya muertos, juzgan el accionar del muerto en vida. Y se fijan, Minos juzgaba las controversias, Radamante el caso de los que venían de Asia, y Éaco la gente que venía de Europa. En el Tártaro dicen no es que había un sector bueno y un sector malo, no había paraíso e infierno, iban todos al inframundo, todos los muertos. Pero los malos eran custodiados por este perro gigante de 3 cabezas que le llamaban Cerbero, que custodiaba que nadie se escape, no custodiaba la entrada, custodiaba en realidad la salida, que nadie se puede escapar del inframundo. Era un lugar sin retorno, los muertos no podían volver a la vida. Y se encargaban estos jueces de asignarles un castigo a quienes habían sido malos durante su vida. Bien, Poseidón, el dios de los mares.
Es un dios que originalmente, esta es una teoría, siempre lo que decimos teoría hay que tomarlo con pinzas, una teoría que toma su base en el nombre. Fíjense que el nombre es un nombre tónico. Tónicos son los dioses que venían del inframundo. Uno dice, pero Poseidón es un dios que viene del mar, no viene del inframundo. El del inframundo era Hades, pero se cree que originalmente, antes de pasar a ser el dios del mar, pudo haber sido originado en alguna cultura de Grecia o tomado de otra cultura de afuera que lo pensara como un dios del inframundo. Precisamente porque su nombre significa, viene de posis, que es hombre, y da, que es tierra, el hombre que viene de abajo de la tierra, el marido de la tierra, ¿no? Según algunas nuevas versiones, dicen que posis podría venir relacionado con beber, como la palabra pócima o poción, ¿no? Entonces podría ser el señor de lo que se bebe es el agua, por eso se lo relaciona con el mar, ¿no? En todos casos, viniera de la tierra o viniera del agua, es el elemento fertilizador de la tierra. ¿Sí? O sea, las plantas nacen precisamente si vos les echás agua a la tierra. Por extensión terminó siendo el dios de todo el mar y de todos los océanos. Aquel que agitando con su tridente agitaba las aguas, podía provocar grandes olas, grandes maremotos, podía, si se enojaba, podía hacer que los barcos naufragaran, y si estaba tranquilo y contento, permitía que los pescadores pesquen y que consigan alimento. Entonces el mar tenía dos caras. Podía ser muy bueno y hacer que vos consiguieras alimento, o podía hacerte naufragar y ahogarte. Esa doble cara se va a ver mucho sobre todo en la versión de Homero. Homero, cuando compone su versión de la Ilíada, después hace una continuación con la historia de Odiseo, que es Ulises, que es la famosa Odisea. En la Ilíada, a Poseidón lo muestra como un dios súper simpático, que se reía, que era muy... que no era vengativo, era muy tranquilo, ¿sí? Sembraba alegría por donde iba. Y sin embargo, cuando vemos la historia de Ulises en la Odisea, es totalmente diferente, es vengativo. Poseidón es el que hace que Ulises quede vagando durante 10 años por los mares hasta poder volver a su tierra. Entonces muestra una doble cara. En la Ilíada lo muestra de una manera y en la Odisea lo muestra de otro. Esto tiene que ver con precisamente la doble cara del mar. El mar puede estar tranquilo y darte de conseguir un montón de alimentos, pescar y demás, o puede estar templado y puede hacer que tu barca naufrague y que te ahogues. ¿Sí? Las dos caras del mar, la tranquila y la enfurecida. Acuérdense que también, si bien apoyó a los griegos, los dioses en la guerra de Troya, después vamos a hablar, tomaban partido. Algunos estaban del lado de Troya, otros de los saqueos griegos. Poseidón estuvo del lado de los griegos porque creía que los troyanos no respetaban mucho a los dioses en sus cultos. Sin embargo, como él había fundado la ciudad de Troya fue fundada por Poseidón, cuando vio lo que los griegos hicieron en la ciudad de Troya, los destrozos que produjeron, los castigó a los griegos también. Entonces tenía esa doble cara, podía ser benevolente por un lado o implacable y castigador por el otro. Estaba casado con la Nereida Anfítrite y tenían dos lugares para vivir. Uno, en la cima del Monte Olimpo con su hermano Zeus, y otro en un palacio con su esposa Nereida. Nereida es como una especie de sirena. ¿Sí? Lo que nosotros le llamamos sirena, en la mitología no era la sirena que conocemos. Las sirenas en la mitología griega no eran mitad mujer para arriba y abajo cuerpo de pescado. No, las sirenas eran aves con cabeza humana. Esas son las sirenas que se encuentra Odiseo en la mitología griega. Las que vemos, con las que nosotros llamamos sirenas, como en la película La Sirenita, son las nereidas. Las nereidas, las mujeres, y los tritones, los hombres. Él estaba casado con una de esas sirenas, como nosotros las imaginamos, con mitad del cuerpo de pez y mitad de mujer, que era una nereida, se llamaba Anfítrite, y tenían su palacio, como cónyuges, en el fondo del mar, un palacio de oro puro. Y por último, tenemos a Zeus, el rey del Olimpo. La palabra Zeus viene del griego Theos, Theos, ¿sí? Que significa Dios. La palabra Teo a nosotros no nos quedó en nuestra lengua, pero sí nos quedó como partícula, como un prefijo, ¿no? Cuando decimos, o como una base de una palabra. Ateo, alguien que no cree en Dios. Teología, estudio de Dios. Teogonía, origen de los dioses, ¿no? La raíz teo significa Dios. Dice Theos, viene Zeus.
El mismo nombre Zeus significa Dios. Originalmente fue introducido por los indoeuropeos, fue tomado por los griegos, que a partir del año 2000 a.C. lo empezaron a incorporar los griegos en su acervo de relatos, y se terminó transformando en la figura más trascendental de la mitología griega. Aquel que quedó como rey de los hombres, rey de los dioses en el Olimpo, y que no se repitió el vaticinio de su padre y de su abuelo. Acuérdense, cuando Urano es derrotado por Cronos, le dice, lo mismo que me pasó a vos, a mí, te va a pasar a vos. Por lo tanto, Cronos va a ser destronado por su hijo Zeus. Y Cronos, lo que no le dije es que le vuelve a decir lo mismo a su hijo Zeus. Cronos le dije, así como me pasó a mí, te va a volver a pasar a vos. Tu primogénito varón te va a desterrar. Entonces, ¿qué solución se le va a ocurrir a Zeus? Va a ser un poco más vivo que su padre. En vez de comerse a sus hijos, va a tener hijos, pero va a comerse a su esposa, a su primera esposa, Metis, la va a terminar comiendo cuando está embarazada. Va a tener a su primera hija, Atenea, y cuando tiene a su segundo, que va a ser su segundo hijo varón, aquel que lo va a desterrar, se la termina comiendo a ella y ese hijo nunca nace. No llegó a nacer, no sabemos quién es. Por lo tanto, Zeus se queda sin quien lo reemplace, queda gobernando él en la mitología griega. Va a ser el que va a quedar finalmente como rey de los dioses. Y por más que después vienen las luchas contra los gigantes y demás, los gigantes no le logran ganar a los dioses olímpicos. De paso se ha dicho, en la mitología romana a Zeus se lo llama Júpiter. Júpiter viene de la frase griega, de la frase latina, Zeus Pater. Zeus Pater, Zeus Peter, Suspiter, Júpiter, Júpiter, terminó quedando. Júpiter significa Zeus Padre. ¿Sí? El mismo nombre Júpiter que le da nombre al planeta, por eso el planeta más grande del sistema solar le ponen el nombre del dios más grande romano, Júpiter, el equivalente a Zeus, ¿no? Zeus es importante entender, fíjense, les voy a mostrar esta, a ver si tengo acá. Acá. Estos son todos los hijos que tuvo. Bueno, algunos, no todos, ¿no? Pero los más importantes. Con la Oceánide Metis va a tener Atenea y es la que se va a comer para que no nazca su segundo hijo varón. Después con la Titánide Temis va a tener a las Horas, que son estos seres de acá representados en la película de Hércules de Disney, como las personificaciones del destino, las Moiras, ¿no? Las que cortaban el hilo, que decían el destino de los humanos. Cuando ellas cortaban el hilo, los hombres morían, ¿no? Podíamos tener un hilo mayormente dorado o mayormente negro. Si tenemos un hilo más blanco, más dorado o más negro, dependía si íbamos a tener una vida buena o una vida mala. Un hilo blanco implicaba una vida buena, un hilo blanco con un poquito de negro, mayormente vida buena con un poquito de desgracias. Un hilo mayormente negro, una vida triste con tragedias, ¿no? Las moiras, ¿no? Se les llama. Moira quiere decir en griego el destino. Las parcas también va a tener, que eran tres mujeres que eran la paz, la disciplina y la justicia. Con Eurínome, que es otra Oceánide, va a tener a las Gracias, que eran tres jóvenes que bailaban abrazadas y rondaban los bosques y hacían que le traían alegría a los hombres que las escuchaban y hacían florecer las flores y los campos y los frutos sobre la tierra, ¿no? Con la Titánide de Nemósine, la Titánide de la memoria, va a tener a las 9 musas que viven con Apolo y son las que nos inspiran en diferentes ramas del arte. Bueno, con Demeter va a tener a Perséfone, que ya les conté el rapto de Perséfone. Con Leto va a tener a Artemisa y Apolo, los hermanos, la diosa de la casa y el dios del sol de la poesía. Con Hera va a tener a Hebe, que se va a casar con Heracles al final, y Litia, la diosa de los partos, y Ares, el dios de la guerra. Con Maya, que es una Atlántide, una Pléyade, va a tener a Hermes, el dios mensajero. Con Semele, que es una humana, va a tener a Dioniso. Con Alcmena va a tener Heracles, que es Hércules. Con Danae va a tener a Perseo. ¿Por qué todo el tiempo está bajando y teniendo relaciones con diferentes mujeres en vez de quedarse con su esposa? Porque es una forma de ordenar el mundo. Acá viene lo importante. Zeus es el dios del orden y de la justicia. Es un dios ordenador. La forma de Zeus de ordenar el mundo es generando descendencia que permita poner orden. Va a tener a Zeus para que va a tener a Heracles, a Hércules, para que Heracles vaya luchando contra monstruos que permitan salvar a los pueblos.
va a tener a Perseo para que Perseo mate a la medusa finalmente. Le va a dar la cabeza de la medusa para que la use en su escudo, ¿no? La forma de poblar y de ordenar el mundo es tener hijos para Zeus. Por eso va a ser un dios que va a vivir de infidelidad en infidelidad. De hecho, hay muchas representaciones de la mitología griega que se lo imaginan y lo representan a Zeus con dos grandes ánforas, dos grandes vasijas que una llenaba con cosas buenas y la otra llenaba con cosas malas. Entonces, perdón, un minutito. Ahí está, bueno. Entonces, que se lo representa con dos grandes ánforas, como dos grandes vasijas llenas de cosas. Una, cosas buenas y otra, cosas malas. Y entonces el tipo podía echarle a la gente cosas buenas o cosas malas. ¿Sí? Con Leda tiene Helena, exactamente. Helena, la famosa Helena de Troya, después les voy a contar la historia, es hija de Zeus también. Era la mujer más bella de Grecia, ¿no? Por eso a los griegos les decimos helenos, ¿no? Muy bien, muy buena acotación esa. Siempre echaba un poquito de cosas buenas y un poquito de cosas malas. Por ejemplo, si echaba de la ánfora buena, iban a venir años de crecimiento, de buena cosecha de alimentos, y si echaba cosas malas, iban a venir pestes, inundaciones, sequías. Y siempre, si bien a veces se enojaba con los hombres y mandaba muchas cosas malas, después siempre compensaba y después de que se le pasara el enojo, volvía a mandar cosas buenas. Era un dios siempre equilibrado, justo, mantenía el orden. Tal vez la mejor prueba de que Zeus era un dios del orden, que trataba de no hacer lo que a él se le cantara, sino que la cosa fuera equilibrada, se mantuviera un equilibrio, era la capacidad de darle el don de manejar los destinos de todos, los destinos de los dioses, los destinos de los héroes, los destinos de los humanos. En vez de manejarlo él, le dio esa habilidad para que lo manejen las moiras. Las moiras, las que cortaban el hilo, eran las encargadas de decidir cuándo vivían y cuándo moría una persona. Y muchas veces Zeus no estaba de acuerdo con que uno de sus hijos muera, uno de sus hijos que era mortal, los héroes. Sin embargo, si esa decisión la tomaban las moiras, Zeus no podía interceder. Elegía no interceder, porque siempre respetaba el orden, ¿no? Es un dios ordenador. Muy bien. Entonces, con esto terminamos. ¿Qué va a pasar ahora? Ahora yo me desligo, me voy a relajar y los voy a escuchar a ustedes. Vamos a terminar esta clase con una actividad. Yo les voy a presentar unas preguntas que van a tener opciones. La vamos a ir leyendo, les leo las opciones y el que sabe la respuesta se activa el audio y me dice cuál de las opciones es correcta. ¿Les parece? ¿Sí? Bueno, vamos con la primera. La primera pregunta dice, ¿quién es la esposa de Cronos? Opción A, Temis. Opción B, Metis. Opción C, Rea. Opción D, Gea. Rea. Rea. Vamos a ver si la respuesta correcta. Acá Matías dice Rea también. Exactamente. La titanida Rea era la hermana y esposa de Cronos, con quien tuvo a los 6 dioses olímpicos, ¿no? La mamá de Zeus. Segunda, ¿quién es la diosa del hogar? Hera, opción A. Hestia, opción B. Ilitia, opción C. Iris, opción D. Difícil, está la diosa del hogar. B, me dice acá Mauricio. B es Hestia, exactamente. Hestia, la más grande de los hermanos de Zeus, era la diosa que mantenía el fuego del hogar, acuérdense, ese fuego que se mantenía y permitía el calor y que reine la familia y el amor dentro de los hogares de cada familia, ¿no? Tercera, ¿a quién secuestra Hades para transformar en su esposa en el inframundo? A, a Deméter. B, a Perséfone. C, a Afrodita. D, a ninguna de las anteriores. Perséfone. B, muy bien. Muy bien Agustín, muy bien Matías, muy bien Mauricio, muy bien Sabrina, muy bien Mónica. Respuesta correcta, acá está el rapto de Perséfone. Se la lleva al inframundo sin pedirle permiso a nadie y la hace su esposa. Siguiente pregunta. ¿Quiénes construyen el rayo para Zeus? A, los gigantes. B, los hecatónquiros. C, los cíclopes. D, ninguna de las anteriores. Los cíclopes.
Antílopes. Los cíclopes. Muy bien, Agustín. Muy bien, Matías. Muy bien, Mónica. Respuesta correcta, los cíclopes. Artes, arges y antílopes, ¿no? ¿Qué significa la palabra hecatónquiro? A, 100 manos. B, 100 brazos. C, 100 cabezas. O D, ninguna de las anteriores. A, muy bien, 100 manos. Aunque por extensión se le llama 100 brazos, la palabra hecatón significa 100 en griego, y keiros, de donde viene kiros, hecatón, kiros, significa mano. Hecatón, kiros, 100 manos, es la traducción. ¿Dónde Zeus es escondido de bebé para mantenerlo a salvo de sus padres? De su padre, perdón. A, Tebas. B, Beocia. C, Tesalia. C, ninguna de las anteriores. Ninguna de las anteriores. Ninguna de las anteriores, muy bien. ¿En dónde lo escondieron a Zeus? ¿Alguno sabe? Creta. En la isla de Creta, muy bien, exactamente, que es una isla que está separadita de la península griega, ¿no? Es una isla que obviamente hoy en día pertenece a Grecia. Siguiente. ¿Quién derroca a Urano? A, Zeus. B, Gea. C, Cronos. D, ninguna de las anteriores. Muy bien. Cronos, me están diciendo todos, opción C, correcta. Cronos derroca a su padre. Creo que es la última esta. ¿Cómo hace Zeus para evitar ser destronado su primogénito varón? A, no tiene hijos varones. B, mata a sus hijos. C, se come a sus hijos varones. D, se come a su consorte embarazada. Opción D, muy bien, estaban muy atentos, ¿eh? Se come a Metis, que estaba embarazada de su hijo varón, y obviamente ese hijo nunca lo llega a tener. Por lo tanto, nos queda una más. ¿De quién es padre Zeus? De Alcmena. B, de Hermes. C, de Hestia. D, de Jápeto. B, de Hermes, exactamente. Con la playa de Maia, la diosa de la primavera. De ahí viene el mes de mayo. Mayo en el hemisferio norte es primavera, ¿no? Para nosotros es, en el hemisferio sur, en Argentina, es otoño. Pero para el hemisferio norte es primavera. Por eso Maya, de ahí viene la época del florecimiento, una diosa también de la agricultura y del florecimiento de las plantas y demás. Con Maya va a tener a Hermes. ¿A qué diosa se suele asociar el cuco? El cuco, este ave. ¿A Deméter, a Hestia, a Artemisa o a ninguna de las anteriores? Está difícil esta, ¿eh? Recordemos, había un mito en que Zeus se disfrazaba de un cuco para seducir a una diosa y luego adoptaba su forma humana para poseerla. ¿Qué diosa era? ¿Alguno recuerda? Ah, ¿Deméter? No, no era Deméter. La respuesta correcta era D, ninguna de las anteriores, porque esa era. ¿Se acuerdan que siempre le decía que no? Él intentaba seducir y le termina diciendo que no, hasta que se disfraza de cuco, de ave, y se posa en el pecho de ella. Entonces ella lo abraza, se enternece con el ave, ahí recobra su forma humana y la posee y se termina transformando en su consorte, ¿no? Bueno, muchísimas gracias a todos. Así terminamos la clase número 1. El próximo sábado a las 3 de la tarde nos volvemos a encontrar para conocer cómo estos primeros dioses, esta primera generación de dioses olímpicos van teniendo hijos y le dan lugar a la segunda generación de dioses olímpicos. Vamos a conocer la historia de Atenea, de Ares, de Afrodita, vamos a conocer la historia también de Hefesto, que lo nombramos un poquito, vamos a entrar más en profundidad con la segunda generación de dioses olímpicos, ¿sí? Bueno, ahí está, les tenemos presentación. Muy bien, ¿cómo la pasaron? ¿Bien? ¿Sí? ¿Se entendió más o menos la cosa? ¿Hubo alguna duda? Aprovechen ahora, hacemos ronda de preguntas, lo que quieran consultar. Muchas gracias a ustedes por haber estado. Acuérdense que esta clase yo la grabo y el día martes ya se las mando todos. ¿Sí? Acuérdense, tienen para leer los que quieran la Teogonía de Hesíodo como bibliografía optativa, y ya la semana que viene les mando el link para la segunda clase, el día anterior, el viernes, para entrar a la segunda clase, y la bibliografía de la segunda clase, también para que puedan leerla.
Agustín, sí. Agustín y Federico. Vamos primero con Agustín y después Federico. Pregúntenme nomás. Bueno, le hago yo la pregunta entonces. A mí me Dale, quedó vos, una Fede, duda, sí. el parentesco entre Zeus y Hera. ¿Cuál era? Ahí me Eran quedó como... hermanos. Sí, eran hermanos. Ah, Era muy común el matrimonio entre hermanos en la mitología. Sí. Son los 6 hermanos de los dioses olímpicos. Sí. Así como con Demeter también era su hermana. Con Demeter va a tener a Perséfone, bueno, era una hermana también de él. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta que quieran hacer? ¿Algún comentario? Yo solo, bueno, disculpame porque llegué tarde al curso, No, no hay problema, Mauricio. tuve una confusión ahí en el horario y ingresé tarde, así que después veo toda la clase completa cuando la envíe la grabación. Dale, sí, sí, buenísimo. Después la completas, no, no te das problema. Pero interesante, por lo menos la media hora que estuve, muy interesante. Bueno, muchas gracias. Me Pensé que alegra, era me más del alegra. rompecabezas, nada más de los... Es complicada la mitología, es muy compleja. Sí, sí, sí. Van a ver, y sobre todo, y ahora que estamos viendo la teogonía, que es bastante tranquilo, cuando nos metamos con la guerra de Troya, van a aparecer un montón de nombres. Nos vamos a quedar simplemente con los principales, pues tampoco tiene una idea, tiene sentido aprenderse todo un catálogo de soldados, ¿no? Pero por lo menos que conozcan los principales artífices de la guerra, cómo se va desarrollando, cómo se logra ganar la guerra o perder, qué es lo que pasa después. Toda esa historia nos vamos a ir centrando en los principales. Eh, las moiras van apareciendo en diferentes relatos. No es uno que lo protagoniza, sino que son las artífices del destino. Van siendo mencionadas en diferentes libros a partir de que se teje el destino de las personas. Serán 3, una es la que teje, el hilo teje el destino, el otra es que le elige si ese destino va a tener cosas buenas o cosas malas, y la otra es la inflexible, la que lo corta. Es inflexible porque sos bueno, sos malo, sos rico, sos pobre, sos viejo, sos joven, sos solidario o sos egoísta, nos vamos a morir todos igual. La muerte es lo más democratizadora y es para todos lo mismo, ¿no? Así que las moiras van a aparecer en bastantes historias. No hay una que sean protagonistas, por lo menos que yo conozca al menos, que les pueda decir, en este mito trata sobre ellas, sino que se cuenta su origen y se cuenta cómo van influyendo como personajes secundarios tejiendo el destino de los diferentes héroes y demás, ¿no? Bien. Ahí está. Detengo entonces la grabación.